Cuando pensamos en los monasterios de Gran Bretaña, pensamos en Enrique VIII y en su disolución. Pero su historia comienza miles de años antes de que Enrique naciera. Se remonta hasta el más extraordinario de los comienzos. El sistema monástico que Enrique destruyó comenzó siendo un culto de extremo aislamiento en islas rocosas y en cuevas desiertas. A partir de estos orígenes, los monasterios crecieron hasta llegar a dominar todos los aspectos de la vida pública. La historia de los monasterios de Gran Bretaña es una historia de devoción y de fe, pero también de ambición, violencia y avaricia. A medida que los monjes aumentaban su poder, transformaban la sociedad, pero también absorbían su corrupción. La diferencia entre sus austeros ideales originales y esto, la opulencia palatina de un monasterio de la Alta Edad Media, es abismal. Es una contradicción de la que nunca escaparían por completo y que al final los llevó a su destrucción. En este episodio, rastrearemos la evolución de los monasterios británicos, desde la desolada abstinencia en rocas azotadas por el mar, hasta el centro del poder anglosajón. Seguiremos la sagrada lucha entre dos ideales monásticos opuestos. La tradición celta local de sufrimiento espiritual y el modelo romano de disciplina y culto reglamentado. Los místicos ascéticos contra el ejército de Dios. Santos y pecadores, un milenio de monasterios. Primera parte. Esta impresionante pero inhóspita roca se llama Skellig Michael. Está situada a 16 kilómetros de la costa occidental de Irlanda. Ya en el siglo VI, albergaba a una comunidad de monjes, y cerca de su cima se alza uno de los monasterios antiguos mejor conservados de Europa. Ambas palabras, monje y monasterio, provienen del griego monos, que significa solo. Para las personas que quisieran estar solas, no se me ocurre ningún lugar más apropiado que este. Incluso en un barco moderno, ha sido difícil llegar hasta aquí. Puede ser muy peligroso por el modo en que las olas golpean contra las rocas. Si sobrevivían al arriesgado viaje, los antiguos monjes que venían aquí se enfrentaban a una subida de más de 183 metros hasta el monasterio. Skellig es un ejemplo del primitivo monacato cristiano, un culto de extremo aislamiento y abstinencia que se había extendido por Europa desde Oriente Medio en los siglos IV y V. Este es un lugar increíble. La vista es impresionante y luego encontrar todo esto aquí arriba. Increíble. Estas celdas todavía están intactas. Después de haber sido golpeadas por los elementos durante más de 1000 años, aún siguen en pie. Los primeros monjes que vinieron a esta roca en medio del océano estaban imitando el ejemplo de los eremitas cristianos que se habían retirado a los desiertos de Egipto y Siria. En Irlanda no hay desiertos. El mar es la mejor alternativa. Y estos eremitas se inspiraban en la lucha de Cristo con Satán en el desierto durante 40 días y 40 noches.
Creían que podrían ganarse el favor de Dios mediante la privación. El primero de estos padres del desierto fue un egipcio llamado Anthony. Alrededor del año 270 vivió solo en una cueva del desierto, donde durante 20 años luchó contra los demonios de la avaricia y la lujuria. Sus proezas de abstinencia ascética le dieron la fuerza espiritual para luchar contra las tentaciones del demonio, y su sufrimiento en este mundo sería recompensado en el siguiente. Anthony primero atrajo espectadores, luego seguidores que buscaban la salvación. Pronto se dijo que los desiertos se habían llenado de eremitas. Estas colonias de cientos de eremitas pronto evolucionaron hacia comunidades precarias. Vivían vidas solitarias en cuevas y refugios dispersos, pero compartían edificios comunales como la panadería y la iglesia, reuniéndose una vez a la semana. Y al ir organizándose cada vez más, en estas comunidades nació la idea esencial y posiblemente contradictoria que define al monacato. Es un lugar para el aislamiento y la soledad, combinado con la idea de comunidad. Los monjes se unieron para estar solos. Voy a hablar con el arqueólogo John Sheehan para descubrir cómo era la vida de los monjes de Skellig. John, ¿qué impulsa a una persona a venir a vivir aquí? Es obvio que a los monjes que vinieron aquí les impulsaba una especie de ideal. La idea del aislamiento. Buscaban el aislamiento. ¿Podrían estar buscando quizá imitar el sufrimiento de Cristo? Sí, por supuesto. Ser un monje conllevaba mucho dolor. A veces se lo infligían otros y otras veces lo elegían ellos. Eso es lo que estamos observando. La vida en el desierto era dura y es obvio que la vida aquí también iba a ser difícil. El dolor formaba parte de la vida de un monje en un lugar como este. Y sabemos por las tumbas que han sido excavadas que los monjes tenían un estilo de vida muy duro. Muchos de los restos humanos, la columna, las vértebras y demás, muestran que sufrían lesiones, transportaban grandes pesos. Es probable que murieran con un dolor enorme. Y además, no todos eran monjes adultos, porque había también un número significativo de niños monjes que se han encontrado aquí, en las tumbas. ¿Cuántos años tenían? Entre los 9 y los 12 años. Dios, viviendo aquí a esa edad. Sí, y muriendo aquí. Sí, y trabajando también. Por supuesto. ¿Qué vemos en los huesos que indique que sentían dolor, que forzaban mucho sus cuerpos? Muchos detalles. Por ejemplo, vemos evidencias de malnutrición en algunos esqueletos. También se aprecia una deficiencia de hierro en los huesos. Sobre todo comían pescado que pescaban desde las rocas. Comían muchas aves marinas. Parece que las asaban. Y eso explicaría, hasta cierto punto, la deficiencia de hierro. Hoy hace un día precioso y ha sido duro llegar hasta aquí. No puedo imaginarme cómo debía de ser durante el invierno. Sí, estamos en el Atlántico, a kilómetros del continente. El viento, la lluvia, las tormentas y todo eso, es muy difícil imaginar cómo debió de ser. Pero las celdas estaban bien diseñadas, ¿no? Los protegían bien. Por supuesto. Los muros son muy gruesos. Son impermeables, porque todas las piedras se inclinan ligeramente hacia afuera. Tenían el alojamiento de mejor calidad que se podía tener en un lugar como este. Yo no puedo imaginarme pasando una noche aquí, mucho menos toda una vida. Sí, pero parece que la vida de estos monjes no era muy larga. El esqueleto de más edad encontrado aquí tenía 50 años. Le fue bien. Sospecho que sufrió mucho de los huesos en sus últimos años, pero era el más viejo. La mayoría moría entre los 20 y los 30 años. Para tratar de entender lo que atraía a los monjes a esta vida de aislamiento y sacrificio, he venido a la abadía de Mount St. Bernard en Leicestershire. Es una comunidad fundada en 1835, donde los hermanos se han comprometido con una vida en permanente aislamiento, dedicada a la soledad
la oración y la penitencia. Voy a ver al abad, el padre Eric Barden. Supongo que cuando alguien elige una vida monástica, piensa en las cosas a las que renuncia y en todas las reglas impuestas para restringir la libertad, por decirlo así. El hecho de renunciar a esas cosas como monjes nos ayuda a ser más aptos y centrarnos más en la búsqueda de nuestro deseo más profundo. Ese es nuestro verdadero propósito. No se trata de un gran sacrificio en el que insistimos, ni de sentir el dolor. Más bien se trata de eliminar el exceso de equipaje, por así decirlo. Lo que más deseamos es entrar en comunión con Dios, parecernos, por medio de la gracia, e incluso empezando con el material en bruto menos prometedor, parecernos a Cristo. ¿La empatía por su sufrimiento se siente con más fuerza cuando dedicas tu vida al monacato? Una definición primitiva del monje, o una descripción primitiva del monje, es que es un hombre crucificado. Suena como una propuesta aterradora, y realmente lo es. Y lo que significa es que en efecto ves el mundo con los ojos de Cristo, y ves el mundo con su compasión y misericordia. Entonces el encierro es muy importante para la vida monástica, la idea de estar protegido dentro, en el interior del claustro. Por supuesto, la orden monástica nos aísla de una serie de tentaciones superficiales, pero es en ese encierro, al estar cada vez más encerrados, incluso en nosotros mismos, donde encontramos las tentaciones más profundas y mucho más insidiosas. Y ahí es donde se libra la verdadera batalla. La batalla contra el orgullo, contra el egoísmo, contra los apetitos primarios. Y es ese enfrentamiento contra lo que los primeros monjes llamaban las pasiones, lo que constituye la verdadera obra y trabajo del monje. Y el encierro juega un papel fundamental en mantenerle librando esa batalla e impidiendo que salga huyendo cuando la cosa se pone difícil. Al vivir en soledad en el desierto, lo que el monje aspira a hacer es profundizar en sí mismo. Y eso a veces puede ser doloroso, porque no todo lo que encontramos en nuestro corazón es agradable. Es interesante hablar con usted, padre, porque para mí ser un monje es un acto de equilibrismo. Debe de ser una vida exigente a veces. Pero por eso es una vida tan hermosa, porque es una vida que se nos ofrece, una vía eficaz para poder llegar a ser alguien íntegro y así poder responder aún más plenamente a la llamada de Dios y quizá incluso ser capaces de proveer un poco de luz a otros en su búsqueda. El cristianismo, y es probable que el monacato, llegaron a Gran Bretaña durante la ocupación romana. Pero cuando las legiones se marcharon, los invasores anglosajones paganos empujaron al cristianismo a los márgenes occidentales. En aquella época se establecieron monasterios por la Galia, que es más o menos la Francia moderna, donde el Imperio Romano había permanecido un poco más de tiempo. Una fuente dice que el hombre al que se le atribuye haber traído el cristianismo aquí a Irlanda, San Patricio, estudió en uno de esos monasterios de la Galia. En realidad, el cristianismo había llegado aquí antes. Se había filtrado por la Bretaña romana. Pero los monasterios como este en Lavamolaga empezaron a aparecer en Irlanda poco después de la misión de San Patricio en el año 432. Debido a que estaban desconectados de la Europa cristiana continental, en particular de Roma y el Papado, los monasterios que se desarrollaron en el territorio celta fueron muy diferentes de los del continente.
El monacato en el continente evolucionó como parte de la jerarquía existente en la Iglesia romana, pero los romanos no habían venido a Irlanda. Era una sociedad rural y pagana, donde las grandes familias detentaban el poder. El monacato celta se instaló en este sistema de clanes existente y comenzó a servir como conducto a Dios. No es ninguna coincidencia que este monasterio se construyera en el lugar de un monumento ritual pagano. Pueden ver las antiguas piedras ahí, en el campo. Esto refleja la singularidad de los monasterios irlandeses. Eran una adaptación de la religión druídica preexistente. Y esto iba a tener un profundo efecto en los monasterios de las Islas Británicas. Los druidas estaban inextricablemente vinculados a las familias reales de Irlanda. Sus sacerdotes provenían de ellas, por lo que cuando el rey de un clan se convertía al cristianismo, reemplazaba a sus druidas por monjes, quienes también eran reclutados en su propia familia. Les donaba tierras para que construyeran sus monasterios, y ellos intervenían casi como codirigentes del clan. La figura más prominente del temprano monacato celta, el monje Columba, personifica este carácter aristocrático. Era un príncipe de la familia más poderosa de Irlanda. Pero después de que su clan perdiera una batalla, fue forzado a exiliarse. Columba navegó por el mar de Irlanda y fundó un monasterio de tradición celta en la isla de Iona. En el siglo VI, las islas occidentales de Escocia formaban parte del reino irlandés de Dal Riada. Iona había sido donada a Columba por su rey, quien también era pariente suyo. Con conexiones políticas como esa, no es sorprendente que Iona se convirtiese en un centro neurálgico, difundiendo el estilo monástico, primero entre las tribus pictas, luego a Europa continental y a los reinos de los anglosajones. A mediados del siglo VII, el reino anglosajón más poderoso era Northumbria. El rey Oswald había estado exiliado durante muchos años en el clan Dal Riada y se había convertido al cristianismo en una visita a Iona. Cuando Oswald recuperó su reino, invitó a los monjes de Iona a establecer un monasterio en Northumbria. Aquí la relación entre los monasterios y la aristocracia se haría aún más estrecha. Esta es la tierra que el rey Oswald donó al monasterio, Lindisfarne. Cumplía su función perfectamente. Es una isla, por lo que solo es accesible con la marea baja por esta calzada, a menudo peligrosa. Respecto a su aislamiento, se adaptaba a los ideales de los eremitas de la iglesia. Pero no está tan aislada como parece. Ahí arriba está el castillo Bamburgh, el palacio del rey Oswald. Lindisfarne estaba relacionado financiera y políticamente con la dinastía dominante. Ahora el monacato celta ya no era un culto estricto de aislamiento. Los monjes eran guerreros de Dios y defendían las almas inmortales de sus aristocráticos mecenas anglosajones. Los monjes, a través de sus oraciones y de su sufrimiento, acumulaban capital espiritual que podían gastar en sí mismos o en otros. Esto refleja un auténtico cambio en la naturaleza misma de los monasterios. Ya no eran unos lugares en los que un solo individuo buscaba su propia salvación personal. Las oraciones de un monje constituían ahora una mercancía valiosa, y los monasterios se estaban convirtiendo en fábricas del favor divino, trabajando sin cesar a favor de sus benefactores. Los monasterios también podían salvar las almas de la aristocracia, administrando penitencia por los pecados que hubieran cometido. Esta es una penitencia medieval.
Fue escrita por el monje irlandés del siglo VII, Cumean, y da detalles del tipo de expiación que la gente tenía que hacer por varios pecados, incluidos embriaguez, glotonería, sodomía y asesinato. Dice aquí: si una persona laica deshonra a la esposa de su vecino o a su hija virgen, tiene que hacer penitencia tomando solo pan y agua durante un año y no yacer con su propia mujer. Esto fue un invento de los monasterios celtas. Reproduce la ley secular. Si alguien es ofendido, se le ha de compensar financieramente. En el mundo anglosajón esto se conocía como vergel, el precio de un hombre. En esencia es dinero por derramamiento de sangre. Y en el caso del pecado, Dios es la parte ofendida. Y los monjes tienen que determinar qué compensación se pagará en términos de penitencia. Los católicos de todo el mundo, que aún en la actualidad hacen penitencia, toman el origen de esta idea de los monasterios celtas. Los monasterios también se involucraron cada vez más con la aristocracia, al suministrarles servicios seculares. La Iglesia cristiana fue la única institución que sobrevivió a la caída de la civilización romana en Gran Bretaña. En los bárbaros reinos anglosajones, los monasterios fueron el último bastión del conocimiento clásico y la alfabetización. Las ruinas de piedra de Lindisfarne son del tardío monasterio medieval, que fue construido en el lugar del monasterio original del siglo VII. Como todos los asentamientos anglosajones, estaba construido en madera. En su centro había recintos de edificios sagrados. Pero rodeándolo, había un gran asentamiento formado por granjas y talleres. Los monjes habrían pasado solos mucho tiempo en sus celdas individuales, reuniéndose en ocasiones para trabajar y rezar. Una serie de directrices de un abad irlandés, Columbarnus, nos da una idea de cómo era la vida de un monje celta. Los alimentos tenían que ser ordinarios, consistentes en repollo, judías, harina mezclada con agua y una galleta que tomaban por la noche. Debían estar sujetos a un superior que no les gustara. Levantarse antes de haber dormido lo suficiente y hablar solo cuando fuera necesario. La más ligera infracción se castigaba con el látigo. Pero a pesar de la dureza de su vida, los monasterios celtas comenzaron a expandirse por Northumbria. Los monasterios prosperaron porque fusionaron lo religioso con los intereses seculares de la élite dominante. La vida de los anglosajones podía ser corta y brutal, pero la idea del cielo era un aliciente ante las duras realidades de la vida diaria. Y los monasterios fueron los senderos hacia la salvación, pero también fueron centros de poder, conocimiento, comercio e industria. Centros que podían sostener a una dinastía también aquí en la tierra. La creciente importancia de los monasterios como depositarios del aprendizaje y la industria está encarnada en una increíble obra de arte creada en Lindisfarne. Esta es una copia de los famosos evangelios de Lindisfarne. En mi opinión, uno de los objetos más bellos que existen. Es un logro increíble. Y en cuanto a lo que nos muestra, en realidad, es la historia del desarrollo del monacato inglés, expresada de una manera artística. En los patrones, las técnicas utilizadas aquí, se puede ver el mundo celta, el anglosajón precristiano y el nuevo y exótico mundo cristiano del continente, todos unidos. En el centro pueden ver formas rojas, doradas y azules, todas imitando los patrones de la joyería anglosajona. El esmalte alveolado, dorado y granate. Y alrededor de los bordes, aquí, esto es el nudo celta. También hay espirales,
muy utilizadas en las obras de orfebrería celtas. En los paneles hay pájaros y animales. Sus cuerpos alargados se entrelazan unos con otros. Esto recuerda la fascinación por el mundo natural anterior al cristianismo romano. Aquí en los Evangelios de Lindisfarne, todos estos elementos diferentes se unen para crear una magnífica obra de arte. El proceso de creación de los Evangelios fue una maravilla en sí mismo. No se elaboraron en los tranquilos claustros de la majestuosa abadía de una catedral, ni los crearon para que duraran 300 años. Los Evangelios de Lindisfarne se hicieron en un edificio más parecido a este. Esta es una cabaña anglosajona reconstruida. Está hecha de madera, lodo y techado de paja. Cuando pienso en la creación de un bellísimo manuscrito medieval, tiendo a centrarme en el genio creativo que lo llevó a cabo. Pero antes de que la pluma tocara el pergamino, hay toda una secuencia de procesos que hubo que poner en marcha para reunir los materiales necesarios. El profesor Richard Gameson ha investigado los ingredientes, potencialmente letales, que tuvieron que conseguir en toda Europa. Estos son los pigmentos que se utilizaban en los manuscritos anglosajones, y en los Evangelios de Lindisfarne la selección fue algo más abundante que esta. Los colores que se utilizaban de manera rutinaria eran el rojo, el amarillo y el verde. ¿Y cómo se hacía el rojo? Empezaban con plomo, que era accesible localmente. Esto es galena, muy fácil de conseguir. La manera de convertirlos en pigmentos es bastante desagradable. Cogían láminas de plomo, las envolvían con los restos de vino o cerveza de la prensa. Suspendían las láminas sobre ollas llenas de orina o vinagre y las enterraban en estiércol. No, encantador. Tras 2 o 3 meses, el calor del estiércol provocaba que el vinagre se evaporara sobre las láminas de plomo y se convertía en una corteza blanca como esta. Y si después las asas, moviéndolas con una cuchara oxidada, poco a poco se vuelven naranjas y después rojas. Es un color precioso pero mortal, porque el plomo es un veneno puro que el cuerpo no puede expulsar. El amarillo, este en realidad es un mineral y tenemos aquí una muestra. Un color precioso. Lo es. Se llama oropimente. De hecho, es un trisulfuro o arsénico y también es mortal. Manejar el mineral provoca ulceración de la piel e ingerir esta cantidad podría matarte. Si estabas haciendo un pigmento, la clave estaba en no estornudar. Ni chuparse los dedos. Por supuesto, eso sería tu fin. Pero el oropimente, este precioso color amarillo, solo podían conseguirlo en lugares como Italia, así que lo importaban y dependían de que las cantidades de mineral llegasen a tiempo. Así que los monasterios tenían unos vínculos comerciales a nivel internacional a través de los que conseguían los materiales. Exacto. Y eran químicos expertos. Aunque fuese un hombre quien estaba escribiendo el libro, toda la comunidad estaba implicada en el proceso de fabricación de estos pigmentos. ¿Era como una fábrica? Efectivamente, una fábrica para alabar a Dios. Sí. Una vez había sido preparada la tinta, creaban el manuscrito en el difícil entorno de un edificio anglosajón. Satvinder Semi crea los manuscritos usando técnicas tradicionales. Dios, Satvinder, eso es absolutamente impresionante. Gracias. ¿Es muy duro trabajar en estas condiciones? Sí, es muy incómodo porque cualquier cosa que pueda salir mal en una obra saldrá mal. El viento sopla, tengo las manos frías, el pergamino está absorbiendo humedad, se está deformando, tienes que sujetarlo, la pintura se seca, así que sí, hay que hacer malabares no solo con la obra, sino con las condiciones para hacerlo bien. Y es sorprendente que se crearan estos evangelios porque la cantidad de trabajo que tuvieron que hacer
poder, la planificación, la ejecución es enorme. Creo que es muy interesante pensar que estos monjes lo hacían no solo para producir los textos, también lo hacían como parte de su sufrimiento ascético. Sí, pero hay tanto placer y tanta alegría en esto que en realidad no se considera sufrimiento. Hay una nota de un escriba monástico que dice: si no sabes lo que es el trabajo del escriba, crees que no es una tarea, pero déjame decirte que te encorva la espalda, hace que te duelan los riñones, te hace llorar los ojos. Y concluye: por eso, gentil lector, no pongas las manos sobre las letras, no las destruyas. Estoy completamente de acuerdo. Ojalá se me hubiera ocurrido a mí esa frase. Los monasterios celtas se extendieron por Northumbria. 22 años después del Lindisfarne, establecieron uno a 160 kilómetros al sur de la costa de Whitby. En la tradición celta, la tierra la donaba el rey y la ponía a cargo de un miembro de su familia. Pero la abadía fundada aquí era muy diferente. La abadía de Whitby era un monasterio doble, lo que significa que la habitaban monjes y monjas, y a cargo de todos ellos estaba una mujer. Las mujeres, como la abadesa Hilde de Whitby, habían formado parte del culto monástico desde los primeros tiempos. Vivían como eremitas en los desiertos, y algunos de los primeros monasterios europeos fueron conventos. Los monasterios dobles se hicieron populares en el siglo VII. Para averiguar cómo funcionaban, fui a hablar con la profesora Sarah Foote. Estas son las famosas ruinas de la abadía de Whitby, pero son tardías, son del siglo XIII. Sí, la abadía original anglosajona estaba aquí, más o menos donde se ven las ruinas actuales, pero las tierras del monasterio cubrían todo este promontorio. Es inmenso. Y llegaban hasta la costa. Sí. ¿Y cómo funcionaba? ¿Cómo coexistían todos estos monjes y monjas? No es algo excepcional en la Inglaterra anglosajona, pero es singular de este periodo. Ponían a las mujeres y los hombres juntos en un solo recinto, pero en el interior de la abadía, los hombres y las mujeres se mantenían completamente separados. La gente a veces dice: ¿para qué estaban los hombres? Y yo creo que para varias cosas. Por supuesto, para hacer el trabajo manual pesado y las cosas que las mujeres no podían hacer. Creo que estaban para protegerlas. No era lo más prudente del mundo dejar a un grupo de mujeres solas en este lugar tan aislado. Y por supuesto, hay una cosa muy importante que solo puede hacer un hombre. Las mujeres podían asumir importantes responsabilidades en la iglesia, y Hilde lo hizo, pero no podían oficiar la misa. Esto sugiere que en la Inglaterra anglosajona entendían que se permitiera a las mujeres tener autoridad y tenerla sobre los hombres. Una de las cosas fantásticas de aquella época es que había mujeres activas y con poder, asumiendo funciones muy importantes, tanto espirituales como prácticas. Los descubrimientos arqueológicos hechos en Whitby revelan el carácter aristocrático de Hilde y su monasterio. Se encontraron muchos broches para la ropa con muchos adornos. Parecen objetos de un estatus muy alto. Tanto Hilde como las mujeres y hombres que se reunían a su alrededor tenían procedencia real y aristocrática. Las cosas que vemos aquí, hechas en este lugar, no son desde luego los objetos que podríamos esperar encontrar en un monasterio muy austero. Pero si observamos el que tienes más cerca, con esa decoración tan hermosa en la parte de arriba, puedes imaginar a una chica aristocrática viviendo fuera de un monasterio y poseyendo un prendedor como este. Esto es muy aristocrático. Es casi un lugar palaciego. Por eso el monacato tuvo tanto éxito entre los anglosajones. Aprendieron a usar las tradiciones que les habían llegado desde los desiertos egipcios, pero las adaptaron de tal manera que las jóvenes y los hombres de procedencia real o aristocrática se sentían cómodos con ellas. Y hay objetos que indican que las mujeres también podían tener acceso al conocimiento, ¿no? En la parte superior tenemos un estilete. Sí. Voy a cogerlo. Si lo levanto, se puede ver que es un objeto precioso.
Si tenían una tablilla de cera, podían hacer la forma de las letras con el extremo del estilete y podían practicar antes de empezar a escribir con tinta sobre pergaminos, ya que eso implicaba un coste enorme. Y si cometían un error, podían borrarlo y empezar de nuevo. Es precioso. Mientras se establecían los monasterios celtas en Northumbria, una forma muy diferente de monacato se había estado extendiendo desde Canterbury. Agustín, un monje italiano enviado a Kent por el Papa, había fundado un monasterio allí alrededor del 600 después de Cristo. Estos monasterios estaban comprometidos con Roma, en lugar de con Irlanda, y estaban organizados con un sistema preciso de reglas que se observaban en todos los monasterios del continente controlados por Roma. Un manuscrito que contiene estas reglas es uno de los tesoros del College Corpus Christi en Cambridge. Esta es una copia del siglo XI de un texto mucho más antiguo. Es la Regla de San Benito, escrita por Benito de Nursia en el monasterio de Montecassino, en Italia, en el siglo VI. Consiste en una serie de directrices acerca de cómo debe organizarse una comunidad monástica, cómo deben elegir al abad, qué tipo de alimentos deben tomar, cómo deben organizar su tiempo. Si miramos aquí, hay un capítulo entero sobre los decanus, esto es, los decanos del monasterio. Aquí dice que el decano, el decanus, debe supervisar a 10 monjes. Benito había sacado este término, decanus, directamente del ejército romano. Y en ese contexto se refiere a un soldado que supervisa a otros 10 soldados. Ese mismo sentido de precisión militar que dio tanto éxito al Imperio Romano se aplica aquí en un contexto monástico. Se trata de mantener la disciplina de principio a fin. Dormían juntos en dormitorios, comían juntos. A diferencia del sistema celta, en el que se unían para estar solos, esto es comunidad pura. Estas son directrices para la vida comunitaria a todos los niveles. Y cuando nos fijamos en la forma en que los abades deben ser elegidos, aquí dice que deben elegirse de acuerdo con sus méritos. Meritae sapientiae doctrina, la sabiduría de sus enseñanzas. Es lo opuesto al sistema celta, en el que el cargo de abad es casi heredado. Se adquiere por linaje en lugar de por méritos. Estos dos enfoques en conflicto no van a poder coexistir felizmente. Y al final, uno va a tener que triunfar. Es significativo que los sistemas romano y celta celebraran la Pascua en días diferentes, lo que provocaba no pocos problemas. En el año 664, el rey de Northumbria, Oswiu, utilizó la fecha celta, pero su esposa Énfleda utilizó la romana. Esto significaba que mientras uno de ellos estaba celebrando la Pascua con alegría, su pareja aún estaba ayunando en Cuaresma. Esto no solo era una situación embarazosa o un problema menor. La fecha de la Pascua tenía una importancia fundamental para los cristianos. Era la fecha en la que murió Cristo, la fecha de todos estos acontecimientos importantes, la resurrección, la salvación, el perdón de los pecados, la culminación de todo ello. Por lo que si un grupo de cristianos lo celebra un día y otro grupo lo celebra otro día, esto demuestra que la Iglesia no está unificada. Pero también demuestra que un grupo debe de ser ortodoxo y el otro debe de ser herético. El rey Oswiu necesitaba resolver este problema, por lo que convocó a representantes de ambas partes aquí, en la abadía de Whitby. La reunión determinaría el futuro del monacato en Inglaterra. Los clérigos elegidos para representar a los dos lados en el sínodo de Whitby personificaban los diferentes sistemas. Por el lado celta estaba Colman, un irlandés educado en Iona que era abad de Lindisfarne. Y por el lado romano estaba Wilfred,
Había sido educado en Canterbury y en la Galia, y había visitado Roma, donde había conocido al Papa. Durante su vida en Europa, Wilfred quedó muy impresionado con el sistema romano, su organización, su disciplina, su civilización. Hizo una declaración ambiciosa: arrancar las hierbas venenosas plantadas por los escoceses. Su victoria en el sínodo de Whitby contra Colman y su más rústico sistema monástico celta nos lleva a una conclusión obvia. El rey Oswiu tenía muy poco que ganar poniéndose de parte de los monasterios celtas, pero la gran Unión Europea de Monasterios le daría acceso al conocimiento clásico y a una red diplomática. Y también aplacaría a su esposa, lo que también era bueno. El perdedor celta, Colman, dimitió de inmediato como abad de Lindisfarne. Otra persona se enfrentaría ahora a la pesada tarea de hacer cumplir las normas romanas de la regla de San Benito a los monjes habituados al monacato eremita celta. El hombre elegido fue Cuthbert, un monje celta que había aceptado el sistema romano. Cuthbert se iba a convertir en uno de los santos más reverenciados de Gran Bretaña, y el culto que le rodeaba creció hasta llegar a ser el más potente del país. 40 años después de su muerte, el monje Beda escribió su biografía. En su mayor parte, consiste en milagros que se le acreditaron. Pero Beda también nos cuenta la resistencia a la que Cuthbert se enfrentó aquí en Lindisfarne, cuando intentó introducir la regla de San Benito. Beda escribió: había algunos herejes en el monasterio que preferían sus antiguas costumbres a la nueva disciplina regular. Cuthbert ganó la batalla con su paciencia y virtudes modestas, por lo que al final hizo que tuvieran mejores costumbres. Pero Beda también nos cuenta que Cuthbert llegó a estar fatigado por los amargos reproches de aquellos que se oponían a él. Y tras unos años de lucha contra los monjes reticentes, se cansó. Dimitió, pero no se fue muy lejos. Abandonó el monasterio de Lindisfarne, que está allí, y navegó unos 8 kilómetros por la costa hasta la desierta isla de Innerfarn, que está allí. Cuthbert estaba volviendo al principio. Como los padres del desierto y los monjes de Skellig antes que él, quería realizar una extraordinaria hazaña de privación eremita. La vida de Cuthbert aquí tuvo que ser agotadora y motivada por un deseo de comunión con Dios. Pero yo creo que también tuvo algunas motivaciones más terrenales. Por sus hazañas, Cuthbert se estaba ganando el respeto de los hermanos díscolos, a los que intentaba convencer para que aceptaran el sistema romano. Aquí estaba viviendo los ideales monásticos celtas de aislamiento asceta. Y sabemos por Beda que había un flujo constante de visitantes en busca de su consejo y sabiduría. Está a poco tiempo en barco desde Lindisfarne y el palacio del rey en Bamburgh aún estaba más cerca. Pero los escritos contemporáneos no hablan del fundamentalismo monástico de Cuthbert o de sus luchas políticas. En su mayor parte nos cuentan los milagros que realizó. Durante su vida en Innerfarn, se dice que Cuthbert hablaba con los pájaros y los persuadía para que no se comieran las semillas que había plantado. Un par de cuervos se acercaron, se inclinaron ante él y le ofrecieron alimento como compensación. Los milagros de los santos tenían un propósito. Casi todos exhibían su poder sobre el mundo natural. Estas historias se escribían para convertir a las personas inmersas en la religión animista pagana. Los santos cristianos tenían que demostrar la superioridad de su Dios al poseer el poder para controlar la naturaleza. El mayor milagro atribuido a Cuthbert sucedió 9 años después de su muerte.
Cuando abrieron su ataúd para extraer los huesos como reliquias, descubrieron que su cuerpo no se había descompuesto. La victoria de Cuthbert sobre los estragos de la muerte dio como resultado la explosión de su culto. También sirvió como útil propaganda para que los cristianos celtas aceptasen como él el sistema romano. Aquí se puede apreciar el culto a Cuthbert. La gran catedral de Durham se construyó en el siglo XI sobre su tumba. El ataúd de Cuthbert se reabrió innumerables veces. Un monje peinaba de modo regular el cabello del santo. En 1827 se volvió a abrir. Esta es la cruz pectoral de Cuthbert. La encontraron alrededor del cuello del santo. La habilidad que hizo falta para elaborar esto. Cada uno de estos granates fue cortado tan pequeño que encajan a la perfección dentro de las celdas de oro. No hay pegamento, nada que los mantenga en su sitio. Esta preciosa obra de orfebrería nos da una idea de la cantidad de tesoros, obras de orfebrería y piezas preciosas que tenían los primeros monasterios anglosajones. Esto añade otra faceta a este complejo personaje de San Cuthbert. Sí, él era el eremita asceta que se aisló en Inner Farm y luchó contra los elementos. Pero también era alguien de enorme importancia en la sociedad anglosajona. Junto a Cuthbert, otros dos clérigos tuvieron un papel vital en el sistema de dominación romana del monacato anglosajón. Uno era Wilfred, el ganador del sínodo de Whitby. El otro era un abad llamado Biscop. Como Wilfred, pertenecía a una familia aristocrática y era un hombre muy viajado y muy bien conectado. Estos no eran monjes que dedicaban décadas a la contemplación desde sus celdas en islas azotadas por el mar. Biscop realizó 5 increíbles visitas a Roma, y cada una de ellas constituyó un largo y peligroso viaje. Allí se enamoró tanto del sistema benedictino que incluso tomó el nombre de Benito. A su vuelta, fundó un monasterio aquí, en Jarrow. Sería un monasterio verdaderamente romano, guiado por las reglas de Benito. Los monjes llevarían una vida comunitaria y ordenada. También se construiría al estilo romano. Benito Biscop tenía grandes ambiciones. Se había fijado en la maravillosa arquitectura clásica de Roma, con sus altísimas basílicas. Ese era el futuro, o en el caso de Inglaterra, el no muy distante pasado romano. Las desmoronadas ruinas de las poderosas fortificaciones y pueblos romanos estaban dispersas por todo el paisaje inglés, un recordatorio constante del relativo barbarismo de los anglosajones. En Gran Bretaña no se había construido ningún edificio grande de piedra en los últimos 250 años. Estos monasterios fueron los primeros tras esa época. El monasterio de piedra de Benito Biscop en Jarrow también se convirtió en un gran centro de aprendizaje de los clásicos. Importaron enormes cantidades de manuscritos del continente y la abadía albergó al historiador más importante de la época, el monje Beda. El monasterio pronto empezó a elaborar manuscritos y enviarlos a Roma. Miren el tamaño de este manuscrito. Es enorme. Esto es muy emocionante para mí. Es la única réplica a tamaño real del Codex Amiatinus, que es la copia más antigua de la Biblia que ha sobrevivido.
Hacen falta 2 personas para levantarlo. Pesa lo mismo que un perro gran danés y pasó muchos siglos en una biblioteca italiana. Se creía que era italiano, parece italiano. La hazaña de montar una Biblia en una encuadernación. Por entonces se creía que eso solo podía haber ocurrido en el ámbito de Roma y el papado. Aquí dice que el manuscrito está consagrado por Pedro de Longobardi. Ese lugar está en Italia. Pero se puede ver por el color de la tinta aquí que algo le ocurrió a ese nombre. Hicieron un pequeño trabajo detectivesco paleográfico en el manuscrito y descubrieron que esta línea había sido borrada con un cuchillo y el nombre Pedro de Longobardi lo habían escrito encima. ¿Qué había debajo originalmente? La referencia original era la del abad de Bermouth Yarrow. Así que de pronto, este magnífico manuscrito no había sido elaborado en Italia. Lo habían creado en el límite del mundo conocido, a las afueras de Newcastle. Es un trabajo increíble, porque tiene páginas enteras de pergamino púrpura escrito en oro. Y luego, esta famosa imagen, la página Ezra, donde se puede ver al escriba trabajando duro enfrente de la biblioteca monástica. Y es un testimonio del trabajo que estaba teniendo lugar en este monasterio. Era como una editorial impresionante. Había intelectuales como Beda el Venerable, el autor más popular del monasterio, y luego su equipo de escribas trabajando juntos para crear esto. Se necesitaron las pieles de 1000 terneros para elaborar este manuscrito. ¿Qué están diciendo al enviar este manuscrito a Roma? Lo que dicen los monjes anglosajones es: ahora podemos hacerlo igual de bien que vosotros. Somos tan ortodoxos como vosotros, los romanos. Y mirad, tras solo un par de generaciones de cristianismo y monacato, esto es lo que hemos logrado. Mientras Benito Biscop construía su monasterio de piedra en Yarrow, el ganador del sínodo de Whitby, Wilfred, hacía lo mismo aquí en Hexham. Como Biscop, Wilfred era un evangélico que creía en el sistema monástico benedictino romano. A Wilfred le habían nombrado recientemente obispo de York. Era un personaje polémico, era pomposo, ambicioso y era muy consciente de su importancia. Se negó a que le consagraran sus iguales de Northumbria, porque no le parecían lo bastante dignos, por lo que fue a Francia para su investidura. Y en una ceremonia muy elaborada, otros 12 obispos le elevan al trono. Esto le convierte en el 13º. Si lo piensan, son los 12 apóstoles con este obispo como Cristo por encima. La admiración de Wilfred por la magnificencia romana le inspiró para llevar a cabo un vasto programa de construcción monástica. La actual iglesia de Hexham se construyó en el lugar en el que se encontraba la iglesia de Wilfred, que sabemos que era una maravilla de la época. Era una copia de las grandes basílicas que había visto en Italia, las que a su vez habían evolucionado de los templos precristianos. Se nos cuenta que la iglesia de Wilfred en Hexham tenía 3 pisos y una nave, con columnas a cada lado de los pasillos. William de Malmesbury escribió: aquellos que han visitado Italia alegan que en Hexham ven las glorias de Roma. Y esa era la intención de Wilfred. Quería demostrar a la gente lo magnífico que era el estilo romano, y que los monasterios eran los centros neurálgicos, no solo de la fe, sino del conocimiento, la cultura y la civilización clásicas. El estilo de arquitectura eclesiástica que Wilfred introdujo en Hexham influiría en todas las futuras iglesias de piedra construidas en Gran Bretaña. Aquí en Hexham, Wilfred también introdujo una pieza de temprana arquitectura eclesiástica que nunca había sido vista al norte de los Alpes: la cripta, y aún sobrevive intacta. Junto a la que había construido en su gran iglesia en Ripon,
Estas criptas son el único espacio anglosajón que ha sobrevivido intacto. Aquí abajo te sientes como si estuvieras caminando por el mundo anglosajón. En Roma, las grandes basílicas se construyeron sobre las tumbas subterráneas de los primeros mártires cristianos. Wilfred las visitó y se llevó reliquias para su monasterio en Inglaterra. Para albergar las reliquias, excavó esta réplica de una cámara mortuoria romana. Las criptas fueron diseñadas para recrear la atmósfera mística de una catacumba romana. Allí los túneles de entrada giran y dan vueltas. Wilfred quería desorientar a los visitantes. Aquí está todo a oscuras. Los suelos son irregulares. Hay esquinas inesperadas. Esto es drama arquitectónico. Tal vez sugiere un alma tropezando en la oscuridad antes de alcanzar la luz del nuevo Dios cristiano. Al emerger a la luz de la cámara principal, los peregrinos verían las reliquias expuestas con todo su dorado esplendor. En la actualidad, este espacio es muy austero. Pueden ver estas piedras toscamente labradas. Pero en el siglo VII, esto habría sido un espacio con un aspecto muy diferente. Habría estado enlucido, sería resplandeciente, podría haber tenido sedas colgando aquí. Sabemos que Wilfred trajo sedas del continente. Quizá había expuestos iconos, pinturas. Para los anglosajones que estaban recién convertidos a las ideas del cristianismo, este lugar, con su maravillosa atmósfera, habría inspirado asombro y admiración. Junto a sus reglas, reliquias y arquitectura, llegó la pompa y la jerarquía de la Iglesia romana. La ostentación de Wilfred contrastaba con la vida espartana de los monjes celtas de Skellig. Wilfred fue un anticipo de lo que iban a llegar a ser los monasterios y los monjes que los dirigían. La abadía de Hexham era su palacio. Se vestía como un rey, con los trajes más espléndidos, hechos con los mejores tejidos y sedas traídos del continente. Incluso se hizo construir un trono, a semejanza de los que había visto a los abades y obispos en Francia. No creo que fuera una coincidencia que se lo hiciera construir de piedra romana recuperada. El Imperio Romano ahora se había convertido en el Imperio Romano Cristiano. Rómulo y Remo habían sido reemplazados por Pedro y Pablo, y un obispo era ahora el rey espiritual. Pero justo cuando los monasterios estaban empezando a restaurar la civilización romana, una nueva oleada de invasores paganos, los vikingos, trajeron la devastación una vez más.